tú vas a vivir por tu fe. Y no he entrado en el mensaje, pero quiero que entendamos esto. Supongamos que yo voy a vivir por la fe que yo tengo. Y yo tengo una fe de 100 soles. Y usted va a vivir por la fe que usted tiene. Y su fe es tan grande que es de millones de soles. ¿Quién va a vivir mejor con la misma fe? El que tiene la fe de millones. Por eso es que la fe grande provoca milagros grandes y la fe pequeña provoca milagros pequeños. Lo lindo de Dios es que todos recibimos una medida de fe. Y si trabajamos con la medida que recibimos, la fe comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y esto lo estoy hablando como introducción. La Biblia establece que el reino de Dios, o hablando de la fe, es como un pequeño grano de mostaza. Cristo dijo: si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a ese monte que se quite, y el monte se quitaría. Ahora, la grandeza de la fe del grano de mostaza no es que tú tienes que tener una fe de ese pequeño, de ese tamaño tan pequeño. Es que el grano de mostaza tiene un ADN que solo necesita ese poco, y él se va a encargar de crecer y crecer y crecer hasta que se haga grande, y hasta que las aves puedan anidar y venir a buscar alimento a ese árbol, porque a ti te dieron la fe pequeña como un grano de mostaza, pero depende de ti que esa fe sea como el grano de mostaza. Porque el grano de mostaza dice: no necesito más tamaño. Con ese tamañito yo voy para arriba y voy a seguir creciendo y voy a seguir creciendo. Y a medida que crece nuestra fe, nuestra vida crece en todos los sentidos. Porque cuando comenzamos en el Señor, para que Dios me proveyera a mí un picapollo, que es pollo frito con plátano, yo hacía 3 días de ayuno para creer que Dios me iba a proveer. Ahora yo me siento y digo: Señor, necesito tanto, estoy creyendo, y a los 2 días está ahí. Y para mí es totalmente creíble. Pero yo no llegué al Señor con esa fe. Yo llegué con el mismo poco que te dieron a ti. Y esa fe se trabaja y se trabaja hasta que crece. Ese es el secreto del grano de mostaza. Entonces, también les pasó a los discípulos. Los discípulos, Jesús les decía constantemente: hombres de poca fe. Pero luego los apóstoles tenían una fe que podían resucitar muertos. Pero cuando ellos estaban detrás de Jesús, tenían poca. ¿Qué tenían? Poca. Dile al que está a tu lado: tú tienes poca, pero esa puede convertirse en mucha. Esa puede crecer. Y vamos a ver lo que es una fe verdadera. Puede ponerse de pie, que vamos a leer la palabra del Señor. En Daniel 3:17 dice la palabra del Señor así: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Demos gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ministra a nuestra vida. Ministra a cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento. Vamos a ver varios aspectos de una fe verdadera. Y quiero que observemos la fe de estos jóvenes. Estos jóvenes tenían una fe muy grande. Y dice la palabra del Señor que el rey manda levantar una estatua y los llama a ellos y les dice: yo quiero que cuando toquen los instrumentos de música, ustedes se postren y adoren la estatua que yo he levantado. Y ellos declaran una palabra al rey y le dicen: sepas, oh rey, que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Yo quiero que usted diga: Dios puede hacerlo.
Dios puede hacer mi milagro. Dios puede hacer lo que yo necesito en este momento. Ellos sabían que Dios podía librarlos. Pero les dice ellos declaran una palabra de fe. Y ellos dicen: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Primer punto que ellos tenían y que tiene una fe verdadera es que sabe que Dios lo puede hacer. Hay gente que tiene problemas y ellos están dudando de que Dios lo puede resolver, pero Dios lo puede hacer. Segundo punto que tiene una fe verdadera es que declara que Dios lo va a hacer. Ellos dijeron: Dios nos va a librar de tu mano. Pero ellos no tenían la convicción o la certeza. Nadie le garantizaba a ellos que Dios lo iba a librar. No había pasado en el pasado que Dios hubiera librado del horno de fuego. Pero la fe desarrolla certeza. No solo cree que Dios lo puede hacer, también habla que Dios lo va a hacer. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Midpan. Algunos no saben lo que significa. Significa Ministerio Internacional dando pan a las naciones. Comenzamos con 5 personas. Y cuando yo le puse el nombre, habían pastores que me llamaban y me decían: ¿por qué internacional? Porque ustedes son 5 gente en una esquina. Digo, el problema es que esas 5 gente en una esquina van a levantar iglesia en todas las naciones de la tierra y vamos a dar alimento y pan no solo a la ciudad, sino a todas las naciones de la tierra. Y la gente me miraba así como quien dice: pobre. Porque la fe verdadera no solo cree, también lo habla. Dile al que está a tu lado: ¿qué tú estás hablando? Ay, el negocio no avanza, la iglesia no crece. ¿Qué tú estás hablando? Porque tenemos que hablar lo que creemos, no lo que vemos. Cuando estábamos descacarados, como decimos en Dominicana, los hermanos me preguntaban: hermana, ¿cómo usted está? Y nosotros le decíamos: en victoria de la grande. Y la gente decía: pero ustedes son pobres, no tienen economía. Y uno decía: pobres no, somos millonarios en proceso. Y yo llegaba a la tienda a comprar con 100 pesos, a comprar una cartera china de 100 pesos dominicano. Y la mujer comenzaba a presentarme la cartera y ella me presentaba las carteras y yo le decía: por dinero no se preocupe, que el dinero no es un problema. Y me buscaban todas las carteras para que yo escogiera. Me llevaba la de 100 porque solo tenía 100 pesos. Pero no iba a decir: ay, no tengo. No, el dinero no es un problema. El problema es la fe que todavía no produce. Pero nunca debes declarar que estás arruinado ni que eres pobre. Tú no eres pobre. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma alaba al Señor. Tú no eres pobre, porque si papá es tu papá y tú eres su heredero, tú no eres pobre. Y usted dirá: pero no tengo ni uno. Diga: estoy pasando por un proceso económico y la transferencia del cielo que está en camino todavía no ha sido depositada a mi cuenta. ¿O usted no creyó que papá es su papá y que usted es su heredero? ¿Cuántos lo creyeron de verdad? Entonces, estos jóvenes, la segunda cualidad es que declaraban que Dios lo iba a librar. Tercero, se preparaban para seguir firme si el milagro no sucedía cuando ellos lo estaban esperando. La verdadera fe es aquella que se prepara para seguir firme si el milagro no sucede cuando tú lo estabas esperando. Supongamos que la fe de ellos hubiera sido una fe
De esa que dice, sí, yo sé que Dios lo va a hacer, Dios me va a librar, ya el horno está preparado. Y ellos, Dios me va a librar, ya el horno lo calentaron. Y ellos, Dios me va a librar, ya lo tienen amarrados. Hay gente que cuando lo amarraron ya hubieran perdido la fe. Hay gente que cuando lo levantan para lanzarlo al horno, ya perdieron la fe. ¿Sabe cuándo Dios llegó a librarlos? Cuando estaban ya metidos en el horno. Pero hay gente que dice, yo sé que Dios no va a permitir que yo caiga en ese proceso. Y si Dios planeó sacarte en medio del proceso y te deja caer en el hoyo para sacarte del hoyo, y ya tú has perdido la fe, porque la verdadera fe se mantiene firme. Estoy creyendo que Dios lo hace hoy. Y si no lo hace hoy, creo que lo hará mañana. Y si no lo hace mañana, pasado mañana estoy en marcha de fe de nuevo. Dile al que está a tu lado, la verdadera fe no se pierde. La verdadera fe crece con el paso del tiempo. Abraham, mientras más viejo, más fe tenía. Y dice la palabra de Dios que él se fortaleció en fe. No se debilitó. Pero hay gente que la fe se le debilita con el paso del tiempo. Dios nos dio una palabra y nos dijo, lo voy a levantar y van a andar en las naciones predicando, y se va a extender el reino en diferentes naciones. El año pasado abrimos 4 obras, en este año se van a abrir 4 más, y hay planes de abrir 9 el año que entra, de una manera acelerada, como Dios había dicho. Ahora, cuando Dios nos dio la promesa, pasó mucho tiempo la iglesia esperando lo que Dios había dicho. Y cada año le decía a los hermanos el fin de año, este año estamos creyendo. Cuando pasaba un año y no pasaba lo que Dios había dicho, ¿sabe qué hacíamos el año siguiente? Redoblar la fe y seguir creyendo. Y al tercer año tampoco, redoblamos la fe y seguimos creyendo. Y yo le decía a los hermanos, y si este año que entra no pasa lo que Dios dijo, ¿qué haremos? Y ellos decían, redoblar la fe y seguir creyendo. Hay gente que ya perdió la fe hace rato. Dios le dio una palabra hace 4 años y ya ellos creen que Dios se olvidó. Dios no padece de amnesia. Lo que pasa es que Dios no está desesperado, y tu fe con el paso del tiempo tiene que crecer. Y luego de casi 11 años de estar creyendo cada año que ese sí era el año, Dios dijo, hoy es el año. Y ese año se armó una locura que los hermanos estaban asustados de tantos milagros que Dios comenzó a hacer. Pero si al pasar de 3 años hubiéramos tenido la fe que tienen muchos creyentes, que dicen, ya me dieron la palabra hace 3 años y no pasó nada, mi fe está debilitada. Pero después de 3 años la fe tenía que estar más fuerte, porque se supone que Dios te deja para que tú la ejercites, para que cuando Él venga a hacer el milagro ya la fe esté completa, esté fuerte, esté alta, no para que reduzcas en fe. Cada año la fe tiene que estar más fuerte. Se prepararon porque su fe tenía una firmeza suficiente. No depende la fe verdadera de lo que Dios haga en el momento, sino que sigue creyendo. Fue una persona a la congregación a pedir oración, muy llena de fe. Cuando entró me dijo, yo tengo fe que Dios hará el milagro. Oramos por ella. Cuando ella salió a la puerta, que yo la saludé, estaba llorando y me dice, mi fe se cayó porque Dios no hizo el milagro. Y yo le dije, mamá, tú no tenías fe. Porque la fe no se cae cuando no pasa el milagro. La fe se mantiene y dice, voy a aumentar la fe porque mi milagro va a acontecer y va a acontecer. Sin embargo, estábamos en México
Y estábamos orando por una mujer que tenía cáncer y tenía un dolor impresionante. Y cuando yo la saludé al final, ella me dice: yo sigo igual, pero yo estoy creyendo que Dios ha hecho el milagro. Cuando iban rumbo a la casa, en el vehículo, la gente tuvo que salir del vehículo porque el cáncer le salió por abajo y había un olor, un hedor que no lo podían soportar. Y me llamaron y dijeron: hermana, después de 1 hora y media de camino, el cáncer le salió por abajo por su parte a la mujer. Pero si ella, terminando el evento, sale y dice: ya Dios no me sanó, mi fe se va para el piso, no recibe el milagro. Hay gente que se sanó cuando iba de camino. Los ciegos a los cuales Jesús le dijo: vayan. Los leprosos se sanaron de camino. El ciego vio después que se lavó en el estanque. La verdadera fe no se debilita, la verdadera fe aumenta. Aumenta. Entonces, en Hebreos 11:13 dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros sobre la tierra. Aquí hay algo en este texto bíblico. Los antiguos aplicaron todos los principios de la fe. Si los antiguos hubiesen estado creyendo en otra cosa que no era lo que ellos estaban creyendo, hubiesen recibido el milagro y la promesa. Pero ¿qué ellos estaban creyendo? Ellos estaban creyendo que iban a ver el Mesías en su tiempo. Pero la palabra dice que Dios, proveyendo para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, ellos murieron sin ver al Nazareno, sin verlo cara a cara, pero dice que lo vieron de lejos. Por eso Cristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Y le dijeron: oye, pero ¿cómo que te vio? Tú me estás hablando que tú no tienes 50 años y tú estás diciendo que Abraham te vio, porque lo estaba mirando de lejos. Pero en este texto bíblico están los principios de la fe aplicados. Si ellos hubieran creído otra cosa y no hubieran estado creyendo que iban a ver al Salvador cara a cara, pues ellos hubieran recibido lo que estaban creyendo, porque aplicaron todos los principios que se aplica a la fe. Y vamos a ver cuáles son esos principios. Número 1, ellos lo estaban mirando. ¿Qué estaban? Mirándolo. El hombre espiritual tiene la capacidad de ver lo que Dios ha dicho, aunque delante de sus ojos no haya nada. Si Dios te entregó un ministerio y tienes una iglesia o un local con sillas vacías y tú estás mirando sillas vacías, cuando Dios te habló de multitud, tú no tienes fe. ¿Sabes qué tú tienes que ver? Multitudes sentadas en la silla. Cuando comenzamos el ministerio, yo estaba predicando en la iglesia y ese día se quedaron los 2 o 3 hermanos que asistían y solo habían sillas. Pero como yo no acostumbraba a ver a la gente ni a ver la silla, sino a ver la multitud de la cual Dios había hablado, yo canté y agarré mi Biblia y comencé a predicar, y estaba yo sudando, predicando. Honestamente, yo estaba viendo un estadio multitudinario y desatando ciencia. Y entra un niño a la iglesia y me jala la falda y me dice: pastora, ¿usted se ha dado cuenta que usted está sola ahí? Digo: no, mijo, yo no estoy sola. La multitud que hay aquí, tú no la estás viendo, pero yo sí. Porque la verdadera fe ve lo que Dios ha dicho. Tú tienes que verte sano, tú tienes que verte próspero, tú tienes que ver la iglesia llena, tú tienes que ver lo que no se ve. ¿Usted entendió lo que yo le dije? Ellos estaban viéndolo de lejos. En su mente ellos no estaban viendo lo que estaban mirando. Por eso la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero el invisible no se ve, pero hay que verlo.
Hay que verlo. ¿Qué tú ves cuando miras tu negocio? Es un chinchorrito cayéndose. La gente no entra. Mi hija tiene un negocio, comenzó a emprender y yo le digo, ¿cómo va el negocio? Y ella me dice, la gente está haciendo fila, estoy tomando los contactos, todo está tremendo, la gente se apresura a entrar al negocio. Pero eso no es lo que está pasando en el negocio. Pero ella no me puede decir, no hay nadie, la gente no está llegando, porque yo le he enseñado a ella que si ella no ve primero lo invisible, no va a poder ver lo manifestado. La verdadera fe comienza a ver lo que no se ve. A ver lo que no se ve. Y cuando usted comienza a ver lo que no se ve, usted se pone medio loco. Yo agarré mi libreta de banco que estaba pelada y le puse número y la llené de ceros. Y yo me sentaba y decía, Dios, oye, qué tremendo. Yo estaba viendo lo que no se ve. Tú no puedes ver las cosas como son. Las cosas como son las ve cualquiera. Pero el espiritual ve lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo que Dios te ha dicho. Dios nos habló y nos dijo, les voy a hacer padre de multitudes. Y que yo tenía en la mano 5 gente. Yo podía elegir entre pasarme la vida mirando 5 gente o comenzar a ver multitudes y comenzar a ver expansión, porque era lo que Dios había dicho. Si me paso la vida viendo 5 gente, voy a comenzar a quejarme y a dudar de Dios y a decir, estas 5 gente. Y tú me hablaste a mí, mira. Y tú me dijiste y mira. Y Dios diciendo, hasta que tú no veas lo que yo te dije, tú no vas a poder ver la promesa que yo te di. Tú tienes que aprender a ver lo que no se ve. En todas las direcciones. Oiga esto. Ellos lo estaban mirando, primer principio. Segundo, lo estaban creyendo. Creyéndolo. Cuando usted de verdad cree algo, usted camina de acuerdo a lo que cree. Usted sabe por qué usted está aquí, porque usted cree que Jesucristo es el Señor. Si no lo creyera, no estuviera aquí. Entonces, cuando de verdad yo estoy creyendo, camino de acuerdo a lo que creo. Tercer paso, estaban saludándolo. Ellos no estaba ahí, pero ellos lo estaban viendo. No estaba ahí, pero ellos lo estaban saludando, lo estaban tocando. Yo sé que el milagro está ahí. Yo sé que estoy sano. Yo sé que esto que Dios me ha puesto es para cubrir multitudes. Yo sé que esta será una iglesia de impacto en la comunidad, de impacto nacional. Alimentaremos a millones. Esa debe ser la proclamación de alguien que tiene fe. Y algunos dicen, es que van a decir que estoy loco. Hasta que no digan que tú estás loco, tú no estás teniendo fe. Porque ¿qué usted cree que la gente le hubiera dicho a Abraham si Abraham se presenta y dice, bueno, yo soy padre de multitudes y yo voy a tener un hijo? Ya yo casi no funciono. Mi esposa está estéril, tiene 80 años, yo tengo 90. A ella se le quitó la costumbre de las mujeres, pero nuestro Isaac viene de camino. ¿Qué usted le hubiera dicho a Abraham? Que estaba loco. Loco. Si lo llevan al psiquiátrico, lo amarran. Porque no había posibilidad humana de que ese hombre y esa mujer tuvieran hijos. Entonces hay gente que no quiere que le llamen loco. Y como consecuencia de no proclamar lo que Dios ha dicho, porque lo ven demasiado grande y demasiado imposible, entonces no aplican los principios de la fe. Ellos lo estaban saludando. Y oiga el cuarto punto, lo estaban confesando. Confesándolo, hablándolo, declarándolo. Cuando alguien te pregunta cómo tú estás y tu respuesta es, ahí llevándome quien no me trajo, hermano. Mire, yo tengo una batalla del mismo infierno. Yo estoy mal, yo estoy descacarao. Eso es lo que tú estás confesando. Pero los principios de la fe enseñan que tú debes confesar lo que tú estás creyendo.
Allá la gente nos pregunta en la ciudad, ¿cómo ustedes están? Y mi amado tiene un lema que dice, después de bien, bienísimo. Y la gente dice, oye, pero no cualquiera está tan bien. Porque la gente está acostumbrado a decir, ahí, saliendo de una y esperando la otra. No, usted está saliendo de una gloria y esperando la gloria que viene. Lo mejor está por venir. La gloria de Dios se va a manifestar. El crecimiento es inminente, será acelerado. Esa debe ser sus palabras. Y en ese tiempo los hermanos solían pararse y decir, hermanos, somos pocos, pero donde están dos. Y me reuní con los hermanos y le dije, prohibido decir que somos pocos. Si usted no puede ver la multitud, no diga nada. No diga nada. Porque yo estaba viendo la multitud. Y si yo estoy viendo la multitud y usted no la puede ver, pues no me diga que hay poco, porque hay multitudes, porque Dios dijo que hay multitudes. Y usted dirá, pero la realidad no muestra multitudes. Pues la realidad se equivoca, porque el verdadero dijo multitudes. Y si él dijo multitudes, yo repito multitudes. Y punto. ¿O no dice la palabra de Dios que no andamos por vista, sino por fe? ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Y si Dios te dijo que te bendijo y tu cartera está vacía y tú sigues hablando de que está vacía, tú estás andando por vista. Porque el que anda por fe dijo, Dios me dijo que me bendijo y ahí hay abundancia, aunque tú no le estés viendo. El depósito de Dios está ahí, está de camino, viene de camino. Soy bendecido, estoy próspero, porque Dios declaró la palabra. No andamos por vista, no hablamos por vista, no caminamos por vista. Y eso es locura al mundo, porque cualquiera dice, este está loco. Ay, mi madre. Y yo sé que hasta los 5 hermanos que yo tenía y decían, la pastora tiene la tuerca más corrida. Y ahora cuando ya están iglesia abriéndose en todas las naciones, gente corriendo de todas las naciones, y ellos dicen, hermano, todo lo que Dios había dicho y la pastora dijo, se cumplió. Pero si me llevo de los que estaban sentados, que estaban viendo lo que está delante de sus narices, ahí estuviera yo viendo lo mismo que ellos estaban viendo. Tú tienes que mirar tu negocio y decir, esto es un almacén con sucursales en todo Perú. Hay sucursales en todo Perú. Tenemos gente empleada, damos empleo a otros, y así tú tienes que verlo. Yo comencé un negocio que algunos han escuchado el testimonio. Con 150 pesos hicimos 10 empanadas. Dios me había hablado de un negocio y a las 3 semanas nos sentamos y yo le digo a la hermana que estaba trabajando conmigo, ella me dice, ¿qué vamos a hacer? Se vendieron las empanadas que llevamos al negocio y yo le dije, vamos a llenar la ciudad de harina. Hazme una inspección de todos los colmados que hay en la ciudad, porque llenaremos la ciudad de harina. Al año a nosotros no estaba yendo tan bien que la gente decía, ¿es empanada o qué es lo que están vendiendo? Pero yo no me quedé de que yo tengo un problema, y es que yo me pongo en una esquina y digo, hay que levantar sucursal en toda la nación. Porque tengo esa visión. Usted tiene un Dios demasiado grande. Usted no vino a la tierra para quedarse en un rincón. Ahora usted va a determinar con su fe hacia dónde va a llegar. Esta iglesia puede impactar naciones. Hay iglesias en rincones de África que impactaron el mundo. Comenzaron con 3 gente, pero tiene que cambiar el lenguaje. ¿Qué estás viendo? Porque todos los que hoy están viendo la mano de Dios comenzaron pequeños, pero ellos nunca se vieron pequeños. Desde que inician el nombre que impactando a todas las naciones. Hay un ministerio que impactó muchísimas naciones. Se llamaba Sinagoga para todas las naciones. Comenzó en una cosa de yagua, una enramada de yagua con 8 gente. Y adelante decía Sinagoga para todas las naciones. Al paso de los años,
Todas las naciones del mundo iban a ese lugar a buscar milagros y milagros, prodigios, señales. Pero esa gente siempre estuvo declarando, creyendo, visualizando lo que Dios había dicho. Dios ha dado promesas. Dios tiene un plan con esta iglesia. Dios me mostraba la iglesia grande hasta atrás y llena de gente. Pero aquí hay gente que tiene que declarar la palabra. Y a mi alma adora a Dios. Yo siento el poder de Dios. Y Dios viene con aceleramiento. Aceleramiento. Pero hay que cambiar lo que vemos. Hay que cambiarlo. Hay que tener en la boca lo que Dios dijo. Porque nuestros sentidos nos engañan. Lo que tú estás viendo es la realidad. Eso cualquiera lo ve. Pero lo que tú tienes que ver es lo que Dios ha dicho. Lo estaban confesando. Yo quiero que usted le diga al lado, confesándolo. Si tú estás diciendo que tu negocio es un chinchorro, como decimos en Dominicana, descacarado, ahí, ahora si tú dices esto es un almacén y Dios me permitirá dar empleo a la gente de esta ciudad, y usted lo ve así, usted se mantiene ahí. Hay una ley que es la ley de la fe que dice: como tú creíste, te será hecho. Entonces, si usted cree que es un chinchorro, se va a quedar con su chinchorro. Si usted cree que es un almacén, quedará sucursales y empleará multitudes y quitará el hambre de muchos necesitados, pues Dios lo va a llevar en esa dirección. Pero el lenguaje tiene que cambiar. Ellos lo estaban confesando, lo estaban viendo. Romanos 4:17 dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? El lenguaje de papá. Porque si yo soy hija de papá, yo tengo que hablar como él habla. Pero si hablamos como habla la tierra, nuestros resultados serán como los resultados que tiene la tierra: hambre, pobreza, miseria, necesidad. Pero si yo hablo como habla mi padre, mis resultados serán como los resultados que da el reino. La Biblia dice llamar las cosas que no son como si fuesen. Si usted está enfermo, ¿cómo está? Mire, y yo le aseguro a usted que si usted pasa un año todos los días declarando: yo estoy sano y yo sé que estoy sano, se sana porque se sana. Mi alma alaba al Señor. Era lo que decía G.J. Ávila: declare la palabra. La Biblia también lo dice, declare. Pero si usted está: ay, yo estoy mal, ay, mañana estoy peor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo que tú hablas, tú te vas a comer el fruto de tus labios. Si hablas enfermedad, tú vas a tener enfermedad. Si tú hablas miseria, tú vas a tener miseria. Si tú hablas problema, tú vas a tener problema. Por eso hay que llamar las cosas que no son. ¿Cómo está esta iglesia? Hasta atrás, llena, bendecida, llevando alimento a los necesitados, amueblando hogar, impactando naciones. Eso es lo que tiene. Y usted dirá: pero están locos. Sí, estamos locos. Estamos creyendo. Y eso es lo que es la fe. No es solamente decir: sí, yo creo. Ay, yo creo que Dios me sanó, pero estoy tan grave. Si no lo estás confesando, no estás creyendo de verdad. Cuando tú crees algo, lo hablas. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y oiga lo que implica el espíritu de fe: creí, por lo cual hablé. Y él dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El que cree, habla. El que cree, habla. ¿Y qué habla? Lo que cree. Yo me doy cuenta si una persona va a salir de la situación económica en la que está escuchándolo hablar. Porque ahí nosotros estamos entrenando un grupo de líderes del ministerio que van a abrir iglesias. Y cuando yo lo escucho hablar, que me dicen: ay, hermana, es que el local en la nación donde estamos es tan caro y es tan difícil conseguir dinero. Le digo: manito, te faltan 2 años de entrenamiento. ¿Por
Porque no hay nada caro. Porque contamos con el dueño del oro y de la plata. Porque lo difícil no existe para Dios. Porque los límites no existen para Dios. Si usted lo está viendo difícil y está declarando que es difícil, ¿cómo va a ser para usted? Ya yo sé que ese es un obrero que va a haber que llevarlo al hombro, ahí el pobre. Pero si usted dice, aquí los locales están elevados, aquí hay una situación, pero el Dios del cielo va a proveer abundancia, pero el Dios del cielo va a establecer su obra, pero el Dios del cielo va a hacer lo que tiene que hacer, digo, ese está bien, ahí va bien. Si usted sale a predicar y dice que la gente son dura, ¿sabe qué va a pasar? La gente no se va a convertir con usted. Pero si usted sale a predicar y dice, aquí duro es Jehová, y ablándate el corazón de piedra, la gente se va a convertir, van a venir llorando, y usted comienza a declarar la palabra, así será. Y esto lo hemos vivido. Cuando iniciamos el ministerio, una pastora me llamó con muy buena intención, pero con mala información, y me sentó y me dijo, usted es nueva, acaba de llegar, y yo le voy a enseñar lo que es peine en cabello malo. Me dice, yo tengo 5 años pastoreando, y para pagar este local aquí, nosotros tenemos que salir donde los inconversos a pedirle, y nos hacen volver una y otra vez para poder y hacer ventas, para poder pagar ese local, y tenemos 5 años. Y me dijo, imagínese usted que acaba de llegar y no tiene gente. Y yo dentro de mí decía, mentira, mentira, cancelo eso, porque el terreno, la atmósfera, la gente estaba respondiendo a la fe de ella, pero yo tenía otro tipo de fe, y yo comencé a abrirme, y yo decía, este es el pueblo más próspero que hay, la abundancia llueve de todas partes, el Dios del cielo moviliza la economía, nos persigue, mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe qué comenzó a pasar? Que la gente decía verdaderamente que hay gente que nace como la uyama. Dije con la flor atrás. Dije que le va bien. Dije que Dios se lo coge con ellos. Dios no responde a tu necesidad. Dios responde a tu fe. Dios responde a tu fe. Si Dios viene a repartir aquí abundancia, no le va a dar al más necesitado. Y yo quiero que usted lo anote por ahí. Porque esto le va a parecer duro, pero no le va a dar al más necesitado. ¿Sabe a quién le va a dar? Al que tiene la fe más grande. Y cuando no entendemos eso, por eso la Biblia dice, al que tiene, se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Está diciendo, el que tiene fe se le va a dar más de lo que tiene, pero el que no tiene fe, aún lo que cree que va a llegar, se va a devolver en el camino. Es a tu fe que Dios va a responder. Es a tu fe. Por eso se habla de la fe de la viuda de Sarepta. Cristo dijo, ellos había muchísima viuda en Israel, muriéndose de hambre en ese tiempo. Pero Dios envió al profeta a la casa de la viuda de Sarepta, porque aunque ella tenía necesidad igual que las demás, ella tenía fe de cumplir la palabra de Dios, y Dios va a responder a tu fe. Póngalo por ahí. Dios va a responder a tu fe. Y usted dirá, ¿y Dios no le va a dar al necesitado? Sí, te va a dar pan para que no te mueras de hambre. Pero la fe es la que provoca milagros. Usted sabe qué usted hace cuando usted sale por ahí y encuentra a un necesitado. ¿Qué usted le da? Millones de soles. ¿Qué usted le da? Un sol, 2 soles. Porque usted está respondiendo a la necesidad de él. Dios le daba pan al hambriento. Pero la gente que llegaba donde Jesús con fe, Jesús le decía, hágase contigo como tú quieras. Y el como tú quieras es un cheque abierto, porque la fe te da un cheque abierto. Y Dios comienza a abrir puertas que la gente dice, oye, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque Dios va a responder a tu fe.
Póngalo por ahí. Dios no va a responder a tu necesidad. Así que, ay Señor, ay me muero. Active la fe. Si no hay fe, no hay forma de que usted pueda mover a Dios. Todo lo que se mueve en el reino es por fe. El universo fue hecho por la fe. Por la fe los antiguos alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso. Por la fe obtuvieron la promesa de Dios. Y todo lo que hacemos es por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa gente que se están traumatizando, que dicen, pero yo soy más necesitado que fulano. ¿Quién entiende a Dios? Porque esa persona no necesita que Dios le dé eso. Y mire, viene y se lo da a él y a mí no. ¿Sabe a qué Dios está respondiendo? A la fe del otro. Tú lo que tienes que trabajar en tu fe. He visto a Dios, y esto me pasó en una ocasión. Yo estaba a pie y de repente hay una profeta, estaba orando y alguien estaba ministrándonos. Y ella tenía un auto casi del año, le faltaban pocos años para ser del año. Y yo estaba totalmente a pie. Y están declarando palabras. Y el profeta que está profetizando le pone la mano a la profeta y comienza a decirle: dice el Señor que tienes un auto casi del año, pero Dios te entrega uno del año en este mismo año. Y yo estoy atrás conectada con papá, porque yo hablo con mi Dios, diciéndole a Dios: Señor. Y yo la hija el pollero, porque oye, esta tiene uno que está nuevo casi, y tú en vez de tirar para atrás. Y el Señor me dijo: yo estoy respondiendo es a la fe de ella, porque al que tiene se le dará más. Entonces, si la fe de ella estaba alta en ese momento, Dios le iba a dar a ella. Y yo tenía la necesidad, pero no la fe. La necesidad, pero no la fe. Y la fe es la moneda del cielo. Todo el que fue a Jesús con fe se llevó el milagro. Todo el que fue a Jesús con fe se llevó el milagro. ¿Usted entiende lo que yo le estoy tratando de explicar? Que en vez de estar llorando por la necesidad, aumente la fe. Comience a hablar: soy abundante, todo se multiplica en mi casa. Ore por el arroz, ore por el aceite, te multiplicas, se multiplica la provisión. Hable un lenguaje de fe. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y si usted se mantiene hablando así, si siempre que le dice: hermano, en bendición, yo tengo una abundancia que no hallo dónde entrarla. Constantemente en el tiempo de proceso, la gente me pedía dinero. ¿Sabe por qué? Porque mi manera de hablar daba a entender que yo tenía demasiado. Y iba a los lugares a arreglar algo, un artefacto, una moto, y a mí siempre me querían dar en el cuello, como dicen en Dominicana. Porque cuando yo comenzaba a hablar, que yo decía: el dinero no es un problema, por dinero no se preocupe, la gente decía: no, esta tiene. Pero yo andaba con la cartera vacía. Simplemente yo estaba llamando las cosas que no son. Mis hijos me llamaban y me decían: mami, quiero que tú me compres esto para el día del cumpleaños. Digo: mi hijo, el depósito que Dios mandó es grandísimo, se necesita demasiado para canjearlo en el banco. Todavía no está disponible, pero espérate par de añitos, que la gloria de Dios está fluyendo. Porque de que hay, pero no podemos gastarlo en eso. Y ellos me miraban así. No había ni uno. Y usted dirá: estaba hablando mentira. No, estaba hablando fe. Yo creo lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia dice que si tú llamas las cosas que no son como si fuesen, ¿qué va a pasar? Que van a ser. Porque ese es el principio de la fe. Si estás hablando miseria, cuando Dios dijo que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y en vez de decir que tú eres un bendito de Jehová, estás diciendo que tú estás salado, como decimos en Dominicana. Así tú vas a estar. Los hermanos se sientan y yo me siento en reunión con ellos y le digo: somos el ministerio de mayor impacto en República Dominicana y apuntando para el mundo. Tenemos que prepararnos para el impacto a todas las naciones. Y los hermanos me miran así como que, pero ya me lo creen. La primera fue más difícil, pero ya después del mover de Dios, ya ellos creen cualquier cosa. Dicen: hay que prepararse, porque Dios es demasiado real, pero Dios va a responder a tu fe. Dile a la persona que está a tu lado: va a seguir hablando problemas,
Va a seguir hablando miseria. Tú ya fuiste bendecido. Solamente habla el lenguaje del reino y vive a los preceptos del reino y la mano de Dios se va a mover. El espíritu de fe implicaba que ellos creían y hablaban. Todo lo que tú hablas es lo que tú estás creyendo. La iglesia no crece, eso es lo que tú estás creyendo. No avanzamos, eso es lo que tú estás creyendo. No hay economía, eso es lo que tú estás creyendo. Y tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. La iglesia más generosa de la ciudad. Y yo le decía a todos, yo iba a todos los lados y decía, señores, yo tengo la iglesia más generosa de toda la ciudad. Y eso era real. No. El enemigo me decía, son unos tacaños, hay que darle por el codo para que suelten. Pero llegó un momento en que se transformaron en la iglesia más generosa que había. Podíamos llevar un predicador y los hermanos, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto. Porque tú tienes que transformar las cosas con tu fe. Con tu fe. Y estoy hablando con gente aquí que va a cambiar. Y si tú aplicas esta palabra todos los días en un año, tu vida va a haber cambiado de una manera extraordinaria. La Biblia no se equivoca. Oiga esto. ¿Qué debo hablar? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a hablar de la iglesia, yo tengo que hablar de acuerdo a lo que Dios me dijo, no a lo que es. Yo no sé la promesa que Dios le ha dado a ustedes, pero usted tiene que hablar conforme a lo que Dios dijo. Hermano, estamos impactando naciones. Nos preparamos para un mover glorioso. La gente va a estar loco, el pastor, no importa. La mayoría de locos que usted ve hoy trastornando el mundo se pararon delante de sus congregaciones una y otra vez a declarar palabras y la gente decía, está loco. Y al final la gente vio su locura delante de sus ojos. Y esto me pasó con un pastor en República Dominicana. En ese tiempo mi fe no estaba tan acelerada. Dios estaba trabajando y yo estaba trabajando mi fe. Y me invitaron a predicar a su congregación. Cuando estamos predicando en la congregación, una congregación de Sin pequeña, un calor terrible, y el pastor se para. Ese día como que le dio para hablar. Y él se paró y comenzó a hablar. Y dijo, hermanos, se vende el local de la esquina y lo venden en tantos millones. Para Dios esos millones es disparate. Le estaba hablando como que tenía los millones de chanflín, como decimos en dominicano. Y esos milloncitos, pero ese local a mí no me gusta, dijo. Yo quiero un local en el centro de la ciudad, el más grande que tiene la ciudad. Y él comenzó a hablar así. Y dijo, y el vehículo que yo tengo, que le dije a mi esposa, porque viene un vehículo del año, que yo no se lo voy a dar a ella, porque mi esposa no va a andar en un vehículo viejo y yo en uno del año. Ese vehículo yo lo voy a arrumbar por ahí. Y uno de sus miembros que estaba sentado al lado me mira y me dice, ¿y por qué no se lo da a uno de nosotros que estamos a pie? Pero el pastor no tenía otro vehículo, era ese el único que tenía. Y él está hablando y él dice, mínimo el local que Dios nos va a entregar tiene que rondar entre los 24 a 25 millones de pesos dominicanos. Y yo estoy tan seguro que yo no quiero que me den un peso para local, porque yo sé que ese local ya está. Y el hombre está hablando y yo diciendo, Dios mío, a este se le cruzaron los cables y le dio para hablar con tanta visita. Y la gente se miraba uno con otro, así como quien dice, este está fuera de quicio. Y él duró casi media hora en eso. Y él decía, y no me mire así, porque 25 millones para Dios no es nada. Y un hermano dice, pero están pasando hambre en la casa del pastor. Y yo que estaba ahí al lado, la misma iglesia cuchichando, porque no había nada. Pasaron 3 años. Y llegó un predicador de fuera a la ciudad. Y se convirtió un hombre que tenía la discoteca más grande de la ciudad con ese predicador. Que la disco estaba valorada en 25 millones de pesos. Y el Señor le habló al dueño de la disco
y le dijo: vete a tal lugar y busca el pastor fulano de tal y entrégale la llave, porque la disco se va a convertir en una iglesia. Mi alma alaba al Señor. Y mi alma, yo no sé si usted me está entendiendo. Y la gente en toda la ciudad nada más decía: pero habiendo tanto pastor en la ciudad, pero ¿y cómo le van a entregar la llave de ese mega local a esa iglesita? Es que ese fue el único que se atrevió a esa loquera. Yo misma le dije: Señor, él se lo merece, porque yo me considero que tengo un cierto grado de fe, y hasta yo estaba claudicando. Porque tú aprovechar un evento donde hay iglesias de todo tipo para estar hablando de algo que no cabía en la mente de nadie. Y le entregaron la iglesia. Y no solo le entregaron la iglesia, no pasaron 8 meses hasta que le regalaron un vehículo del año. Y andaba él en su vehículo del año, la esposa en un vehículo del año, y la iglesia la más grande de la ciudad. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque hubo un loco que no solo creyó, sino comenzó a confesar la palabra y a declarar la palabra en público. Y le importó lo que la gente pensara. ¿Cuántos van a creer? Hasta que a ti no te estén diciendo que tú estás loco, tú no estás creyendo. Porque el que cree habla de lo que cree, y lo que cree no se ve. Y cuando una gente normal, tú dices: hay un vehículo parqueado de la iglesia para transportar a todos los hermanos que viven lejos. Y el que no tiene fe mira y dice: está loco, ahí no hay nada. Pero usted está creyendo, usted lo está viendo. Y llega un momento que usted está tan convencido que nadie lo mueve de su loquera. Usted está con su tema y con su tema, y de repente Dios viene y hace el milagro. Y hace el milagro. Los hermanos en ese momento decían que yo estaba loca, pero ahora están disfrutando de la locura, porque Dios hizo todo lo que estábamos creyendo. La fe tiene 2 principios: creer lo que Dios te ha dicho, o comenzar a creer y Dios va a responder de acuerdo a tu fe. Pero hay gente que no cree ni lo que Dios le ha dicho. Dios le ha dicho: vienen cosas grandes, y ellos están creyendo pequeño. Dios le ha dicho: voy a multiplicar, y ellos están viendo 2 gente. Inmediatamente Dios declaró una palabra, usted tiene que verlo y comenzar a hablarlo. Esto es lo que Dios dijo, y esto es lo que es. No importa lo que yo esté viendo. Yo no camino por vista, yo no hablo por vista, yo no me muevo por lo que veo, yo me muevo por lo que creo y hablo lo que creo. Y cuando yo hablo lo que creo, Dios hace el milagro. ¿Usted no cree que es una locura comenzar a decir delante de 5 gente que van a correr gente de todas las naciones para una iglesia que estaba en una esquina en República Dominicana? Eso era una locura. Y allá han llegado gente de Japón, de Alemania. Recibimos gente de todas las naciones constantemente, con endemoniados, con enfermos, de todo. Y Dios cumplió lo que estábamos creyendo. Entonces aquí hay gente que tiene que comenzar a creer, que está hablando como habla todo el mundo, está viendo lo que ve todo el mundo. Y no estamos llamados a ver lo que todo el mundo ve, estamos llamados a ver lo que creemos y hablar lo que creemos. Oiga esto: hablar conforme a las palabras de Dios. Lo que Dios te ha dicho, eso habla. Deuteronomio, ahora, ¿qué Dios ha dicho conforme a la prosperidad? En Efesios 3:16 dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Si usted está en escasez, usted tiene que estar diciendo todos los días: mi provisión tiene que ser de acuerdo a la riqueza que Dios tiene arriba. ¿Cómo es la riqueza que Dios tiene arriba? Está en quiebra. Dios está en escasez. Se le acabó el oro. Las calles son de oro. O sea que tu provisión, cuando tú te apoderas de la palabra y todos los días, Señor, mi provisión tiene que ser conforme a tu riqueza. Mi provisión tiene que ser conforme a tu riqueza. Y cuando tú ves el bolsillo vacío, tú vas a decir: mi provisión tiene que ser de acuerdo a tu riqueza, porque eso es lo que dice tu palabra. Y la Biblia dice que hable de acuerdo a la palabra. ¿De acuerdo a qué? ¿Qué vamos a hablar? ¿De acuerdo a la necesidad? De acuerdo a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios va a proveer de acuerdo a sus riquezas. Y allá arriba hay abundancia.
Allá arriba no hay escasez. Nuestro Dios es el dueño de todo lo creado. Pero tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 15:6: prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Y algunos dirán, esa promesa se le dio a Israel, pero usted y yo fuimos injertados en el olivo y hechos participantes de la misma promesa que ellos. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que esa promesa es suya. Y si usted está endeudado, usted tiene todos los días que decir esa palabra: tú dijiste que yo prestaría y no tomaría prestado. Tú dijiste que yo prestaría y no tomaría prestado. Tú dijiste que yo prestaría y no tomaría prestado. ¿Y cuántas veces usted lo va a decir? Hasta que usted pueda prestar a otros y no tenga que tomar prestado. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Es repetir la palabra. ¿Y cuándo la Biblia dice que había que repetir la palabra? ¿Cuándo dice que había que repetirla? En la mañana, al mediodía, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, en los postes de la puerta. O sea que para cada necesidad hay una palabra que yo tengo que repetir. Y hay gente endeudado que nada más hablan de deuda. Dios me sacó de una deuda de 5 millones de pesos que debía, más los intereses. Y todo el tiempo que duró la deuda, yo estaba diciendo: tu palabra dice que yo prestaría y no tomaría prestado. Tu palabra dice que yo prestaría y no tomaría prestado. ¿Y sabe cuándo dejé de decirlo? Cuando pagué y ya no necesito tomar prestado a nadie y no le debo a nadie, porque el Dios del cielo es fiel. Pero tú tienes que hacer lo que Él dice que hay que hacer. Repetir la palabra para cada área de tu vida. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:18 que Dios nos da el poder para hacer riqueza. Que Dios nos da el poder para hacer riqueza. La Biblia está en contra de que usted quiera enriquecerse, pero la Biblia aprueba de que usted busque la prosperidad de Dios. Porque Dios bendice y la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Cuándo es mala la riqueza? Cuando usted abandona a Dios para buscar economía. Pero cuando usted busca a Dios y le dice a Dios: yo sé que lo que yo siembre se va a multiplicar y que la cosecha será abundante, y comienza a declarar la palabra sobre todo lo que hace, y que prospero para bendecir a otros, usted va por buen camino. Entonces la palabra de Dios en Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Y yo quiero que usted anote ese texto bíblico por ahí, porque a muchos le han sembrado en la cabeza que tener riqueza es malo. Y eso es un concepto antibíblico. Porque la Biblia dice que el alma del diligente tiende a la abundancia, que el justo dejará heredero a los hijos de sus hijos, que la iglesia está llamada a ayudar al necesitado. Y si todos están necesitados, ¿a quién van a ayudar? Imagínense, ¿a quién van a ayudar? Si se dice: vamos a ayudar a los pobres, y levantan la mano 98 hermanos de los 99 que hay, ¿a quién van a ayudar? Entonces Dios dice en su palabra que Dios nos bendijo. En tercera de Juan 1:2 dice la palabra: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Ahora tenemos que entender la palabra que leí en tercera de Juan 1 versículo 2. Y quiero que tenga ese texto bíblico, porque Dios bendice, pero yo tengo que querer que Él me bendiga. La fe funciona, pero mi fe tiene que crecer. La fe tiene principios. No es decir: yo creo, pero hablo otra cosa. Porque si yo digo que creo y estoy hablando otra cosa, mi boca está declarando lo que está en mi corazón y de verdad no estoy creyendo. El que cree
que Dios hará el milagro, declara la palabra: cuando yo me sane, cuando yo tenga mi hijo, cuando yo tenga esto, cuando pase esto. No di que sí pasa. Si Dios me sana. No. Cuando Dios me sane. Porque el cuando indica que usted está seguro que será sano. Si Dios me bendice. No, cuando Dios me bendiga. Vamos a comenzar a edificar casa, construir casa, poner techo. Vamos a hacer esto cuando Dios lo haga. Porque el cuando indica que usted está seguro que Dios lo hará. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros? Aleluya. Entonces vimos los principios de la fe. Si la iglesia comienza a hablar en fe, y allá los hermanos en la congregación, bueno, no he visto el primero, no le pregunta cómo están. Están bienísimos, están bendecidos, están avanzando, son millonarios en proceso. Algunos hemos querido ponerlo en la lista de necesitados y dicen: no, yo soy un dador, no soy un necesitado. O sea, no me pueden poner en la lista. Y se unen al equipo que da. Porque usted tiene que declarar la palabra, usted tiene que creer. Usted está sano, usted es libre, usted es bendecido. La iglesia se está multiplicando. De aquí saldrán muchos hijos a predicar y establecer obra en diferentes lugares. Este terreno quedará pequeño para lo que Dios va a establecer, y es lo que tienen que hablar y declarar.